Tú también. Gracias. Y pues déjame empezar. Vamos a comenzar, ¿va? Muy bien. Ok. Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí saludándolos desde el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para llevar a cabo ahora nuestra segunda conferencia, nuestra jornada inaugural del Congreso Internacional de Derecho 2021, perdón, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Derecho. Y en esta ocasión me da también mucho gusto, para no decir como un posible candidato, me da muchísimo coraje, no, me da muchísimo gusto presentar ahora con nosotros a otra gran ponente, una gran académica, una gran amiga también, que es la doctora Paola Villalobos, que ella es psicóloga de profesión, de formación y también operativamente trabajando en esos aspectos. Y pues bueno, se van a dar cuenta también de su calidad, se van a dar cuenta de la charla también que vamos a tener con ella y sobre todo la información y los conocimientos que nos va a transmitir en estos aspectos que hemos trabajado en este congreso, principalmente en el ámbito de género, en el ámbito de perspectiva de acceso a la justicia, en el ámbito de la cuestión de derechos de la mujer. Y bueno, sin más preámbulo, la voy a presentar para luego darle la palabra. En esta ocasión ella nos va a platicar, su conferencia es el perfil psicológico del agresor sexual. Y la doctora Paola Villalobos tiene un doctorado en estudios socioculturales en la línea de estudios de género, tiene maestría en criminología, que de hecho ahí fue donde la conocí, en la maestría en criminología, maestría en sexología clínica y obviamente su formación como licenciada en psicología. En su experiencia laboral ha sido psicóloga forense en servicios periciales en Aguascalientes, también es psicóloga terapeuta en atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato infantil y abuso sexual, así como a mujeres víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia de género. También se desempeña en el ámbito académico, es docente en diferentes instituciones de educación superior con asignaturas de sexualidad humana, psicología forense, violencia sexual y perspectiva de género. Y pues también aquí nos ha apoyado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el ámbito docente. Pau, te agradezco mucho nuevamente Al que estés contrario, con gracias. nosotros. Gracias de verdad. Te entiendo todas las actividades que tienes, en las que te desenvuelves, pero qué bueno que compartes con nosotros parte de tu tiempo. Ya estás como hospedadora, ya puedes compartir y Ok. tienes el micrófono. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Eloy. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien en este tiempo de contingencia, pues es una estrategia efectiva podernos contactar, ¿no? De esta manera. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a intentar compartir una presentación de que apoya un poco lo que quiero comentar con todos ustedes. Entonces, ok, perfecto. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Pau. Muy bien, gracias. Así es ahora, excelente. Ya está, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradezco mucho la invitación, la atención que tienen a estas palabras que hoy voy a compartir con ustedes, que es sobre un tema sensible, porque vamos a hablar en un punto específico de agresores sexuales, por lo cual me gustaría invitar a las personas que nos escuchan, si por ahí hay niñas, niños o adolescentes, que tomen como las precauciones de la información que vamos a manejar o que voy a manejar el día de hoy para que sea pues exclusivamente una información que pueda dirigirse a personas adultas. Entonces, bueno, es una invitación que esté avisando un poco como lo que vamos a platicar. Como bien comentabas ahorita, Eloy, y les comparto a todas las personas que nos escuchan, por azares del destino, mi práctica profesional se ha orientado mucho a la atención psicológica de personas que se han visto involucradas en algún tipo de violencia sexual, ya sea como aquellas personas que recibieron esa imposición, ¿no? De acciones sexuales, de conductas sexuales, o como quienes las llevaron a cabo, la ejercieron, ¿no? Lamentablemente, este es un fenómeno que pues se ha visto como en aumento, ¿no? A través del tiempo. Entonces, hoy les voy a platicar un poco, muy poco, acerca de cómo estamos en relación a la violencia sexual,
Pero básicamente me voy a enfocar en qué entendemos por agresión sexual. ¿Cuál sería la noción de perfil psicológico, distinguiéndola mucho respecto al perfil psicológico criminal y los perfiles psicológicos de los agresores sexuales de manera específica, para después cerrar como con una conclusión, ¿no? Y dar paso mejor al diálogo. Entonces, bueno, yo les decía, lamentablemente, la conducta de tipo sexual que se impone hacia otras personas no disminuye, va en aumento a través del tiempo en nuestro país, igual en otros lugares, ¿no? Pero si nos centramos nosotros en México, y ya lo decía anteriormente la maestra Karen, el año 2020 se registró como el mayor número de carpetas de investigación por delitos contra la seguridad y libertad sexual de las personas. Esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ¿qué sucede? Bueno, atravesamos una pandemia que nos llevó a todas las personas a mantenernos durante varios meses en casa. Y si la violencia está constantemente y está reconocida que comienza dentro del hogar, pues el hecho de que se estuvieran mayor número de horas en convivencia y en un confinamiento, pues potencializó esta estadística, ¿no? Lo que sí es muy importante señalar es que en cuanto a delitos sexuales o delitos contra la seguridad y la libertad sexual, como es que se reconocen, podemos encontrar un incremento muy importante que se ha dado desde el 2016 al año pasado, ¿no? 2020. Actualmente, ahorita ustedes están viendo en pantalla cómo se obtuvo, ¿no?, una cifra de denuncias. Y quiero señalar así, ¿no?, de denuncias, porque también ya lo escuchamos hace un momento con la maestra Karen y nos lo dicen todas las referencias respecto a estos temas, que la mayoría de este tipo de delitos no se denuncian. Entonces, bueno, de aquellos que sí se denunciaron, que se abrieron carpetas de investigación, podemos ver una significativa diferencia del 2016 con poco más de 14,000 eventos al 2020 con más de 22,000, ¿no?, eventos. Entonces, esta cifra pues es significativa, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que mover a la reflexión de qué es lo que está sucediendo, por qué no estamos a la baja, por qué esto está en aumento, ¿no? Y claro que pueden surgir diferentes hipótesis desde la cultura de la denuncia, ¿no?, que ahora se promueve mucho más, y de la desmitificación de los delitos sexuales, porque antes era como un tabú, incluso hasta la denuncia, pero no significa que antes no haya habido, ¿no?, sino que podemos nosotros identificar que esta es una problemática muy importante. Los censos de gobierno revelan que los principales delitos cometidos contra las mujeres, fíjense, son los relacionados con agresión sexual. Y nos hace sentido, ¿no?, lo que hace un momento hablaban en cuanto a la violación de los derechos humanos de las mujeres, que habían reportado que todas habían recibido algún tipo de agresión sexual, no así los hombres, ¿no?, que fue el dato que escuchábamos hace un momento. Pues sí. La cuestión de ser mujer también implica una probabilidad más alta de recibir algún tipo de agresión sexual. Y en esta estadística, lo que nosotros identificamos es que la violación como tal, así como está tipificada en el Código Penal, nos lleva a un casi 38% de los casos que se dan de agresión sexual. Si nosotros pensamos en agresiones sexuales, tenemos que identificar que existen diferentes manifestaciones de esta agresión sexual, que puede ir desde el acoso callejero, ¿no?, desde el seguir a alguien o el nalguear a alguien en la calle, hasta la violación como tal, ¿no?, con ciertas formas de sadismo, de tortura. Entonces, cuando nosotros leemos esta estadística, lo que debemos de identificar es que el 42,6% se refiere pues a acoso callejero, a hostigamiento laboral, escolar, a algún tipo de atentados al pudor, a, por ejemplo, prostitución forzada. Entonces, ahí es como el abanico de de todos los tipos de violencia sexual, o como lo definen en criminología, agresión sexual. El 19,6% nos dice, bueno, son otros delitos como robo, ¿no?, lesiones, etc. Entonces, pongamos la atención a esto. ¿Qué nos dice? Nos dice que si bien la mayor parte de los delitos que se cometen contra las mujeres son de tipo sexual, nos habla que
violación es la que mayor porcentaje tiene, ya que los otros tipos de agresiones sexuales se diluyen, se dividen entre este 42%. Y como decía, sin embargo, fíjense nada más, a pesar de que esto está documentado, sin embargo, se estima que el 90% de las violaciones que se cometen no se denuncian. Entonces, esta cifra nos la arroja INEGI y es lo que denominamos cifra negra, en donde nos tenemos que poner a pensar, bueno, si estamos hablando de más de 22,000 casos y nos están diciendo que esos 22,000 casos son el 10%, entonces, ¿cuánto no existe? Es decir, como si fuera la punta del iceberg, lo que sí tenemos documentado, ¿cuánto no más existe al fondo, ¿no? Debajo de la línea de visibilidad. Así que bueno, creo que estas cifras nos permiten hablar, ¿no?, acerca de la importancia que tiene conocer el fenómeno de la agresión sexual. En particular, el día de hoy, bueno, yo me voy a enfocar a lo que tiene que ver con el perfil del agresor sexual, visto desde la criminología, que ya veremos un dato que espero les resulte interesante. Para esto, pues primero desglosaré qué es la agresión sexual, después qué es un perfil psicológico, después cuáles son los perfiles psicológicos de los agresores sexuales, para cerrar como con una síntesis de esta información. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, agresión sexual, ¿no? Para entender la agresión sexual, vámonos primero al término de agresión. La agresión es un componente meramente humano. No es una cuestión que la tengan algunas personas y otras no. ¿Por qué? Porque proviene de la agresividad. ¿Y qué se entiende por agresividad? Agresividad es como esa transgresión que se tiene del medio para poder tener una adaptación o para poder establecer un estado de supervivencia. Por eso se dice que todas las personas tenemos este componente como seres humanos o como mamíferos igual a lo mejor, ¿no? Este componente de la agresividad. Si nosotros analizamos un ejemplo, vamos, en el reino animal, en donde hay una madre, no sé, que les gusta, loba, ¿no? En donde tiene sus cachorros y ve que sus cachorros se han visto amenazados, va a reaccionar con agresividad para defender a estos cachorros. ¿Esto qué significa? Que esa agresividad sí puede generarle a quien se está acercando miedo, que puede ser, no sé, un humano u otro lobo, quien sea. Le puede generar miedo y le puede incluso generar daño, pero va a estar orientado a la protección de sus crías y a la protección de su territorio. Entonces, la agresión como tal, vista de manera general, es algo que tenemos todas las personas y que no es sinónimo de violencia. Nada más es importante señalar que a través de los estudios que se han hecho en relación a tanto los sistemas de poder como el ejercicio de las acciones o de las conductas con intención de daño, entonces se ha podido ir viendo de manera diferente que hay tipos de agresividad. Y entonces me gustaría citar textualmente a Fey Ostrowski, que es una psicóloga mexicana que trabaja en la UNAM y que hace muchos estudios precisamente con personas que cometen algún tipo de delito, específicamente el homicidio. Y ella dice, cito textualmente, dice, la agresión cumple una importante y prehistórica función biológica en la adquisición y la defensa del territorio. Cierro la cita. Y entonces ella aclara y dice, bueno, lo que pasa es que tendríamos que entender que hay una agresividad benigna y una agresividad maligna. Ella lo explica así. Y dice, la agresividad benigna lo que va a hacer es que te va a defender, va a proteger. La agresividad maligna es que sin necesidad de proteger nada, ni tu territorio, ni tus crías, ni tu gente, ni nada, vas a buscar hacer daño. Entonces, Ostrowski nos dice, agresividad por sí sola no es sinónimo de violencia. Agresividad maligna sí es sinónimo de violencia. Y otros autores igualmente lo retoman y dicen, en vez de agresión maligna, dicen agresión destructiva. También hay seres humanos que se conjuga su personalidad en una estructura
que tiene ese componente, el componente de una agresión destructiva. Y entonces a esto ya lo podemos nosotros equiparar con violencia. Quiero señalar que en nuestro ámbito cotidiano, incluso profesional, pues nosotros cuando escuchamos agresión le damos una atribución social a la palabra agresión, ¿verdad? A ese comportamiento. Esa atribución social está enmarcada pues en nuestro contexto sociocultural, en donde consideramos que la agresión es considerada como aquellos comportamientos etiquetados socialmente como destructivos. Entonces ahí ya vamos comprendiendo cómo desde un elemento natural los seres humanos y otros representantes del reino animal poseen este componente de agresividad, pueden tener agresión, pero en nuestra organización social y en nuestra organización de cómo comprendemos que se dan estas conductas, podemos identificar que hay dos tipos de agresividad, ¿no? Dos tipos de agresión, maligna, benigna, y que nosotras en esta conferencia nos vamos a centrar en la destructiva, la que Ostrowski nos dice que es maligna o que también podemos entender como violencia. En un ejemplo general, a mí me gustaría decir, en un ataque de tipo sexual, vamos a poner en un entendido, en una imagen de un hombre sobre una mujer, ella se defiende, ambos están siendo agresivos, ambos tienen esa manifestación de agresión, nada más que la víctima es en una agresión benigna y el perpetrador en una agresión maligna o destructiva. Entonces, la agresión sexual también la podemos entender como violencia sexual. Es decir, vamos a entender agresión sexual como un daño intencionado que se realiza sobre otra persona, afectando principalmente su cuerpo, su sexualidad, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Y aquí me quiero detener un momento, porque cuando nosotros escuchamos la palabra sexualidad, debemos entenderla en un componente multidinámico, tanto desde el aspecto biológico, corpóreo como tal, pero también desde un aspecto psicológico y de un aspecto social. Entonces, la sexualidad no es nada más las cuestiones del cuerpo o eróticas como tal. Cuando escuchamos el daño o la afectación que realiza sobre otra persona en relación a su sexualidad, tiene incluso que ver con acciones que configuran su identidad, ya sea su identidad femenina o su identidad masculina, o también sus prácticas desde su género. Entonces, en la agresión sexual o la violencia sexual va a ir dirigida ya sea al cuerpo, específicamente a los órganos sexuales o bien a la sexualidad. Nosotros en el Código Penal, precisamente, nosotros podemos identificar cuando dice, ¿no?, que atenta contra su libertad, ¿no?, y seguridad sexual. Entonces, es el bien que se tutela, ¿no? En la agresión sexual, pues esto se ve vulnerado. Bien, quiero comentarles que, en el aspecto de la agresión sexual y de la violencia sexual, nada más como para que no quede suelto, acuérdense que la violencia sexual es una forma de violencia de género. Entonces, la violencia de género, pues ya está como contemplada. De hecho, es un reto para el 2030 que pueda estar contemplada y que pueda manifestarse y percibirse en todas las instituciones que tienen que ver con nuestra organización social. Así que el día de hoy en particular, bueno, lo que yo voy a platicarles es más acerca de un tipo de agresión sexual, ¿no? Y para ello, pues nada más como un poco el detenerme, ¿no?, a decirles que para poder comprender cómo se da esta dinámica de la agresión sexual, tenemos que voltear a ver con perspectiva de género este fenómeno. Una de las cosas que nos dice un autor de apellido Valladares, una autora, perdón, de apellido Valladares, es acerca de las pautas de socialización que tenemos en cuestión de la sexualidad. Yo lo he comentado en otros foros, cuando nosotros nacemos,
quien nos recibe, ¿no?, en el nacimiento, que por lo regular desde hace varias décadas la mayoría de las personas nacen o hemos nacido en un hospital. Al ver, ¿no?, nuestros órganos sexuales pélvicos, podemos identificar cierta forma, y entonces quien recibe a este recién nacido, recién nacida, lo que expresa es niño o es niña, ¿no? Ya ahora creo que desde antes de nacer, con esta tecnología de que pueden decir, ¿no?, que si va a ser niño o va a ser niña. Pero bien, el punto es que en ese momento se da a lo que se denomina sexo de asignación, y a partir de ahí, la forma en la que se nos va educando es distinta. Se hace como toda una serie de demandas o de exigencias para educar, ¿no?, a la niña, distintas a educar al niño. Estas pautas distintas se pueden establecer en aspectos como el juego, como la forma de expresar emociones, la manera en la que nos relacionamos con las otras personas, y un punto importante es la forma en cómo se nos va educando en la sexualidad. Y entonces aquí es donde quiero como hacer el énfasis, porque precisamente se va, pues a lo mejor no sería como formando, tal vez la palabra sería como deformando la idea de la sexualidad. Mientras en la mujer se va estableciendo la noción de sexualidad desde una postura muy recatada o muy discreta, a quien nace con órganos sexuales pélvicos propios del ser hombre o de masculino, pues, se le educa de otra manera. Entonces, eso va generando una brecha muy importante en la noción de cómo es ser mujer en cuanto a la sexualidad, cómo es ser hombre en cuanto a la sexualidad, y cuál es el imaginario que todas las personas compartimos en relación de cómo se tiene que ser mujer o cómo se tiene que ser hombre, ¿no? Y resulta importante porque mientras que a los hombres se les estimula y se les refuerza para ser conquistadores, agresivos, hasta promiscuos, a las mujeres se les inculca el valor como de la protección del cuerpo, el no tocarlo, no el compartirlo, ¿no?, la virginidad, la monogamia o la fidelidad. Entonces, estas visiones que son muy sutiles, pero que están constantes en las prácticas cotidianas, van generando esta diferencia entre mujeres y hombres. También se va educando, que ahora yo veo que menos, afortunadamente con la posibilidad que tengo de dar clase en la universidad, me voy dando cuenta de algunas diferencias que se han dado ya con los años, ¿no?, desde hace ya pues, un par de décadas. Cuando se va educando en diferencias tan fuertes o tan estrictas, ¿no?, en cuanto a los roles, por ejemplo, los roles de género, se puede identificar que se va educando a la mujer como frágil, como débil, ¿no?, como un ser para el otro, para el complacer o para servir a otro, mientras que a los hombres se les va como fomentando o educando el ser violentos, el ser fuertes, el ser agresivos, y que tienen derecho de, ¿no? Y lo mencionan, lo marcan como derecho sobre el cuerpo de la mujer. Y se va viendo por ahí, por ejemplo, hace poco que una persona me decía, es que yo tengo un novio, pero mi papá y mi hermano me dijeron que si me veían con él, pues se iban a enojar conmigo. Entonces, esa frase que incluso la escuchamos, todavía la podemos llegar a escuchar, habla de cómo se ha otorgado la disposición del cuerpo, de la sexualidad de las hijas o de las mujeres hacia los varones del hogar. Cuando nosotros hablamos de la violencia sexual a los otros tipos de violencia, vamos a encontrar un común denominador, y el común denominador es que estas ideas, estos roles son muy rígidos, son muy fuertes, es decir, no han pasado, no los ha atravesado como estas nuevas formas de pensarnos en el ser mujer y en el ser hombre en una sociedad equitativa. Y bueno, esto tiene su historia, ¿verdad? Y ya también hace ratito escuchábamos un poco acerca de la historia, que no nada más en cuanto a la manera en la que se va a conformar el ser mujer o el ser hombre, sino también en cuanto a la agresión sexual como tal. Perdón. Entonces, hay un autor que se llama Miguel Ángel Soria, que nos habla de la psicología criminal y que aborda mucho los aspectos de la agresión sexual y de los perpetradores de la violencia sexual.
y nos dice que históricamente la concepción de agresión sexual ha estado relacionada con los derechos de la mujer, que antes como tal no podíamos dimensionarla como la dimensionamos hoy en relación a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no era considerada como con el mismo estatus, ¿no?, de ciudadanía o en la escala social, y en realidad la violación o el poder como apoderarse de una mujer no era visto como una situación que dañara o quisiera sufrir a la mujer como tal, sino era una afrenta para el hombre de la casa, ¿no?, a quien pertenecía. Entonces, aquí, por ejemplo, puse 3 representaciones artísticas en donde podemos ver el rapto de Proserpina, ¿no?, que pertenece a la mitología, hija de Zeus, que es raptada. Acordémonos que el término rapto es muy similar, muy asociado a esta privación de la libertad, más aparte violación, ¿no?, o agresión sexual. Luego tenemos una imagen que representa la obra de Shakespeare, que se llama La violación de Lucrecia, en donde en esta historia él es un amigo de su esposo, perdón, un segundo, que quiere estar con ella. Ella lo rechaza y entonces él la viola y después desaparece. Entonces ella le dice al esposo lo que ha sucedido y lo van a como a buscar, pues como para, pero ella manda a alguien, mejor dicho, para que pueda hacer como justicia y su esposo no se vea involucrado en un homicidio. Y entonces ella termina suicidándose, ¿no? Entonces son historias que están presentes, que reflejan como la idea, ¿no?, de cómo se puede entender lo que es una agresión sexual, ¿no? Y bueno, tenemos por último el rapto de las hijas de Leucipo, que nos evoca también a lo mejor al rapto de las Salinas, en donde pues volvemos al punto de partida, ¿no? La mujer es vista como el botín, como el cuerpo, ¿no?, que va a completar la afrenta o la agresión que se hace al hombre al que pertenece, ¿no? Entonces, eso es un poco como la aproximación histórica, y donde básicamente lo que resalta es que no se identifica la violación como un hecho abominable, ¿no?, sino a final de cuentas es como parte de la expresión o de la manifestación del ser masculino, y a la mujer no se le contempla dentro, en esta historia que les estoy platicando, como un derecho que se le violenta, ¿no?, como algo que la daña, sino más bien como pues prácticamente un daño, ¿no?, sobre la propiedad de. Entonces, el origen de la criminalización de la violencia en realidad era la defensa de la propiedad sobre la mujer. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué lo saco a colación? Porque a partir de esta noción, de esta idea, si nosotros nos ponemos a pensar en aquellas frases que solemos escuchar cuando hay un conocimiento local, ¿no?, de una situación de agresión sexual, es como pensamientos que desgraciadamente todavía existen, que es como, ¿qué hacía a esas horas?, ¿no?, o ¿por qué iba vestida así? O ¿por qué iban solas? Cuando en plural solas pues no existe, ¿no?, iban mujeres acompañadas, pero como no iba un hombre, entonces se piensa por qué iban solas. Entonces, esta criminalización de la violencia tiene su origen, pues, como en aspectos que no son propios de la mujer. Ahora bien, hay otro punto también importante que nos hace pensar en esta aproximación histórica que les estoy compartiendo, y es el hecho de solicitar que haya habido defensa. A mí me tocó escuchar múltiples comentarios de presuntos responsables, bueno, creo que ahora ya no tienen ese término, pero que estaban detenidos y que podían como decir cosas como, no, es que no se defendió, no, es que no hizo nada, no, pues es que, a ver, véala, no tiene ningún golpe, yo no hice nada. O sea, como que se exigiera, y eso ya no, sin decir la opinión de la población, ¿no?, como que se exigiera la defensa, cuando en otro tipo de delitos, pues no se pide que haya defensa, o sea, es nada más como, bueno, ya ocurrió, pues vamos a hacer la investigación, ¿no? Entonces, eh, otro aspecto que vale la pena a lo mejor como hilvanar con este pequeño repaso histórico es que la mayoría de las violaciones ocurren entre pareja, entre esposos o entre
concubinos. Y que además se considera que no es como un sentido de violación, porque a final de cuentas, pues bueno, son pareja, ¿no? O sea, como que esa forma de pensarlo estaba muy presente. Afortunadamente, pues ya se ha considerado también la violación dentro del matrimonio y esto no tiene mucho, o sea, estamos hablando de que a lo mejor tendrá unos, no sé, 15, 20 años tal vez, ¿no? Así que bueno, este es como un acercamiento a los perfiles, perdón, a la historia de la agresión sexual y cómo se legitima, cómo se estetiza, cómo se vanagloria, ¿no? Hasta cómo se representa en, pues, en lo que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que aceptarlo conforma parte de nuestro imaginario, o sea, tenemos parte de esas ideas en nuestra educación cultural. Bien. Dejando de lado el aspecto de la historia de la agresión sexual o de qué entendemos por agresión o por agresión sexual, entonces quiero pasar al tema de qué debemos entender por un perfil psicológico. Entonces, los perfiles psicológicos siempre se han utilizado para poder determinar como ciertos rasgos de la personalidad. De hecho, pues a veces llegamos a un trabajo, ¿no? Y nos aplican pruebas psicométricas y por ahí ya sale si resulta que tenemos impulsividad, si somos calculadores, si tenemos sensibilidad o no, es decir, ya como que por ahí se empieza a determinar. El perfil psicológico en general, pues es como una especie de fotografía, podría a lo mejor decirlo, de cómo es la persona, la cual también pues no está ajena a todas las implicaciones de la experiencia cotidiana que vaya viviendo y que pueden ir modificando algunos rasgos. Pero claro que tenemos como cierta estructura de nuestra personalidad y que podemos obtener a través de un perfil psicológico. En criminología, los perfiles psicológicos se han utilizado para poder acercarnos a algunos tipos de delitos violentos, como puede ser el homicidio o bien las agresiones sexuales, tanto infantil como adulta, o aspectos como hasta la piromanía, ¿no? De las personas que les gusta ir incendiando a su paso lo que van observando. El perfil psicológico hablaría de los rasgos o las características que nos distinguen como personas en la individualidad, pero cabe mencionar que cuando hablamos del perfil psicológico en criminología, entonces tiene una pequeña variación, ¿no? El perfil psicológico criminal, o cuando hablamos de perfil psicológico en criminología, tiene otro componente. Desde la psicología pura no lo vemos, pero sí cuando nos acercamos al terreno de la criminología. El perfil psicológico criminal es el resultado de una técnica psicológica, social y demográfica basada en los aspectos psicosociales del comportamiento humano en general y se establece a partir del análisis de diferentes factores. Antes de decirles los factores, quiero que evoquemos este tipo de ejercicios que a veces se hacen, ¿no? A lo mejor en clase o en reuniones, en donde alguien les dice, a ver, rápidamente, piensa en un animal con la letra E. Y la mayoría de las personas piensan en un elefante, ¿no? O piensa en una herramienta de carpintero que empiece con la letra M. Y pues no, pues el martillo. Es decir, cuando nosotros crecemos en un lugar geográfico, en una época, en cierta cultura, pues estamos siendo bombardeados constantemente como por una línea de forma de pensamiento. Por bien nos diría, tenemos un hábitus, ¿no? Que son esquemas de pensamientos y de acción en general, ¿no? De actuación. Y esto nos lo vamos como absorbiendo, no es que un día tu mamá te diga o tu papá, hoy vamos a hablar de lo que tienes que pensar cuando se hace tarde, ¿no? Y llegaste tarde a un lugar. O sea, no, se va dando a través de la práctica y de cómo se van dando estos conocimientos pues experienciales, básicamente. Regreso, cuando hablamos del perfil psicológico criminal, en realidad estamos hablando como de un análisis que se hace, pero no nada más de las características individuales, sino también de estos ejemplos que les estoy poniendo, de cómo va esa persona interiorizando lo que se espera, ¿no? O el conocimiento general. Por eso dice que también es una técnica social y demográfica.
Igualmente, si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, ¿no? Si eres grande, tenemos formas de pensar muy similares, porque pues al final de cuentas todos estuvimos ahí, ¿no? Veíamos, no sé, los mismos programas, los mismos chistes, los mismos eventos históricos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de perfil psicológico criminal, este perfil va a ser el resultado de este análisis, primero que nada, de la forma en la que se llevó a cabo el crimen o de la escena del crimen, en lugar de los hechos, ¿verdad? Diría el doctor Núñez. Cuando la persona hace algo, es como si dejara ahí parte de su personalidad y no nada más en las cuestiones criminológicas, en general en todo. O sea, cuando respondes a una crítica, como respondes a una crítica, ahí dejas parte de tu personalidad. Cuando tienes no sé, un acercamiento con alguien por primera vez, dejas parte de tu personalidad. Entonces, bueno, tampoco es como el hilo negro, pero aquí lo aterrizamos a la cuestión de la escena del crimen y la forma en que se llevó a cabo. No todos los hechos delictivos se llevan a cabo de la misma manera y eso habla de este perfil de esa persona. También las características sociales y psicológicas de la víctima. Por ahí a veces me toca escuchar algunas notas en donde se habla como de situaciones delictivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchamos personas que se llevaron a alguien de conocido, una persona conocida, y pidieron 10,000 pesos, ¿no? Y entonces de pronto es que quien da la nota dice, pues 10,000 pesos no es nada, ¿no? Pues a lo mejor no es nada para él, seguramente los gana fácilmente, pero hay personas para las cuales 10,000 pesos es una fortuna. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las características sociales y psicológicas, entonces podemos ir distinguiendo cómo se fue conformando este perfil de la persona que lleva a cabo la agresión, que en este caso en particular, pues hablamos de la agresión sexual, pero aplica para cualquier tipo de violencia. Luego tenemos que ver los hallazgos forenses y criminalísticos. En el tiempo que a mí me tocó trabajar en servicios periciales y me tocaba hacer valoraciones de presuntos participadores de agresión sexual, veía distintas formas de cómo habían crecido, de cómo había sido su familia, de cómo pensaban, del nivel educativo que tenían, la forma en la que se relacionaban, ¿no? Y, podíamos identificar desde los muy carismáticos hasta los muy hostiles. Entonces, esto se hace pues a través como de las valoraciones psicológicas forenses que forman parte, ¿no? de este procedimiento. Igualmente otros, ¿no? Si, por ejemplo, hubo violencia, si hubo lesiones, si hay quien se lleva lo que se denomina en el ámbito criminológico, se lleva un trofeo, es decir, se lleva una prenda o cabello o algo, ¿no? De su hecho violento. Entonces, bueno, eso también nos habla de este perfil psicológico criminal. Y por último tenemos la motivación. No todas las personas llevan a cabo una agresión sexual por el mismo motivo. Y ese es un punto muy importante, porque nos habla precisamente de cómo se ha estructurado ese perfil de personalidad, ese perfil psicológico, y cómo podemos rastrear fácilmente un poco lo que les platicaba hace un momento en relación a estas formas de integrar cómo es ser hombre, qué es ser mujer, qué es el acercamiento sexual, cómo es el control de impulsos y qué me implica a mí desde el poder controlarlos o no. Entonces, la motivación del autor es una de las formas en las que nos hemos acercado a las cuestiones de perfiles psicológicos criminales o perfil psicológico del agresor sexual, que la veremos en un segundo más. Bueno, en un momento más. Antes, nada más para pasar al otro punto, recapitulando un poco, sintetizando un poco, el perfil psicológico criminal va a tener ciertos principios, ¿no? El primero de ellos, como les decía hace ratito, no solamente es una cuestión psicológica, no solamente es como aplicar un test, ¿no? Psicológico y ver cuáles son los rasgos de personalidad que resaltan. Más bien es una técnica psicosocial, es un acercamiento, es una aproximación a todo lo que engloba a la persona, no nada más en su estructura de personalidad.
se identifican grupos de agresores con características motivacionales comunes. Si bien les acabo de decir yo que no todos tienen la misma motivación, sí podemos identificar grupos de personas que tienen más o menos la misma motivación. Y esto, bueno, nos va como deletreando qué es lo que podemos entender por cada uno de ellos, ¿no? Hago el paréntesis de que así como hoy vamos a platicar del perfil psicológico del agresor sexual adulto, hay uno muy particular también para el agresor sexual infantil. Entonces, que tiene como estas características, ¿no? Que va desde los que son muy infantiles, ¿no? A los que tienen a lo mejor como una tendencia muy sádica. Luego tenemos que para el principio del perfil psicológico criminal se basa en la experiencia profesional. Aquellas personas que desde la psicología nos hemos interesado en las cuestiones de la criminología o bien otros profesionistas que tienen este acercamiento con este tema, que es, pues no deja de ser apasionante, vamos viendo algunas características que nos van dando ya la idea, ¿no? De lo que está sucediendo. Por ejemplo, si encontramos una serie de situaciones en donde hay un abuso sexual infantil y hay un sospechoso que tiene una forma de aproximarse, que es un agresor sexual, pero que no, su población no es infantil, sino que es adulta, entonces podemos decir, no checa, o sea, no, hay como que por ahí no va, ¿no? O sea, habrá otras cosas a lo mejor que proceder con la persona, pero es ir viendo a partir de la experiencia profesional propia, colegas y de otros profesionistas, ¿no? Que lo han documentado por escrito. Luego tenemos la elaboración de un perfil psicológico criminal, requiere el trabajo directo en el caso. Así se parezca mucho a uno que vimos, ¿no? Hace como 2 o 3 años, pues cada uno va a tener sus particularidades. Y esas particularidades se van a ir como desglosando o afinando o nos van a ir dejando como más claro cuando trabajamos de manera directa en el caso. ¿Y eso qué implica? Pues implica estar involucrados desde cómo se está llevando a cabo todo el procedimiento hasta las entrevistas, no nada más desde los profesionistas de la psicología, sino también de policía de investigación, etcétera, que vayan teniendo este acceso directo, ¿no? Con el caso. Y vamos a analizar la conducta, cómo fue, qué hizo, qué dijo, no dijo nada, habló, no habló, se llevó a algo, dejó a algo personal ahí, ¿qué hizo? Y eso nos va a ir conformando nuestro perfil. Debemos de tomar en cuenta la estadística para determinar cómo es una persona que a final de cuentas nace, crece, se desarrolla en el mismo sistema cultural en el que estamos inmersos todas y todos, y entonces va a tener pues, ciertos rasgos que se van a parecer a lo que a lo mejor otras personas que han llevado a cabo alguna conducta de tipo violenta pueden mostrar. La información obtenida se va a contrastar con otros casos, ya lo mencionaba, y es importante señalar que la personalidad del autor no define completamente el acto criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener nosotros, claro, acceso a poder establecer cómo es esa personalidad, pero hay otro componente que no podemos dejar de lado y es la víctima. Entonces, el acto criminal va a estar también en función de la víctima. Si se opuso, si no se opuso. En una ocasión entrevistaba yo a una chica que iba caminando por una calle y un sujeto le chifla, le grita guarradas, ¿no? Y ella se voltea y le reclama y le dice, ay, ¿qué te pasa? No sé qué. Y entonces el sujeto saca un cuchillo y la amenaza con el cuchillo, ¿no? Entonces, a eso se refiere que la personalidad del autor no define completamente el acto criminal y no por colocar jamás, nunca, responsabilidad en la víctima, jamás, eso no. Más bien es como para comprender que esta forma de actuar por parte de quien lleva a cabo la agresión sexual va a ir respondiendo de acuerdo a lo que se va enfrentando y lo vamos a analizar ahorita con un caso más adelante. Como último principio de perfil psicológico, se entiende el acto criminal como un proceso social. Esto significa que se va a dar justo y precisamente en función de otras personas, por circunstancias específicas, bajo modos delimitados. A eso se refiere. Dicho de manera centrada,
los perfiles psicológicos de los agresores sexuales, en particular de los violadores, o bueno, podemos encontrar como también de la agresión sexual infantil, utilizan mecanismos cognitivos dirigidos a autojustificar su conducta delictiva, negando el delito o culpabilizando a la víctima de su acción, y tiene una capacidad de empatía muy limitada. Los mecanismos cognitivos dirigidos a autojustificar son estos pensamientos. Una persona que diga, por ejemplo, bueno, sí lo hice, pero también, pues ella, ¿para qué pasó por ahí? ¿Para qué iba caminando por ahí? Esa idea, esa verbalización que nos habla de su pensamiento, es un mecanismo cognitivo autojustificar su acción. Un hombre que llevaba a cabo especie de sexting, ¿no? Con adolescentes, decía, no, bueno, yo sí le pedía fotografías desnudo, me hacía pasar por una chica, pero pues también él, ¿por qué está en la computadora solo sin sus papás? Entonces quien lo entrevistaba le decía, o sea, pues tú eres responsable de haberle pedido eso, o sea, aunque hubiera estado solo sin sus papás, tú fuiste el que le pediste esas fotografías. Y él volvía a lo mismo. No, bueno, pero pues si no lo cuidan, entonces pues claro que le puede pasar eso, ¿no? Ahí vemos muy claramente un mecanismo cognitivo dirigido a autojustificarse, ¿no? Y que además culpabiliza a la víctima de su propia acción. O también tenemos estos mecanismos que van dirigidos a negar el delito. No, yo no fui, yo no lo hice. Una persona que yo entrevistaba por atentados al pudor en un camión, me decía, no, pero yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Pues yo creo que si le hubiera hecho algo malo, pues a lo mejor ella se hubiera cambiado de lugar, ¿no? Y cuando le decíamos, no, sí, sí se cambió de lugar. Ah, sí, no, pero yo no hice nada, ¿no? Eso no fue hacerle nada, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van dando estos mecanismos cognitivos, ¿no? Tan interesantes. La empatía limitada es esa dificultad o bien incapacidad de poder distinguir cómo se está sintiendo la otra persona a partir de mis acciones. Y esto es algo que, bueno, diversos autoras, señalan que los seres humanos nacemos con capacidad empática, nacemos con esa capacidad de nuestro sistema nervioso de darnos cuenta que está experimentando la otra persona, ¿no? Y poder decodificarla a partir de nuestra propia existencia, ese sentir del otro. Ostrowski, por ejemplo, así como Garrido, ¿no? Y otros autores, Soria, nos dicen, bueno, sí, pero hay personas que de plano nacen sin esa capacidad de empatía, como un 10% de la población mundial no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del debate sobre si sí o si no, lo que sí les puedo yo decir es que esa capacidad sí se puede ver atrofiada por las experiencias de vida que se tienen desde la primera infancia. Entonces, el perfil psicológico de los agresores sexuales como de punto de partida está esta empatía muy limitada, ¿no? Así es que, bueno, en este momento les quiero platicar de algunas de las motivaciones. Para ello voy a hablar de 3 ejemplos que están reconstruidos, ¿no? No están tomados exactamente tal cual, con datos cambiados, y pues cualquier parecido con la realidad pues puede tener como rasgos, pero no es exactamente el caso. Y reitero lo que les comentaba al principio, si tenemos adolescentes, niñas, niños, bueno, pues cuidar un poco a lo mejor esta parte de la charla, que es un poco más sensible en relación a lo que estoy hablando. Les voy a platicar de las motivaciones psicológicas de los agresores sexuales hacia adultas. Y estos 3 relatos que voy a mencionar hacen referencia a los eventos de violación. Muy bien. Caso 1. Veníamos caminando por la carretera pidiendo aventón y se paró una camioneta en donde venían 2 muchachos. No nos quisimos subir porque vimos que traían botellas y estaban tomados. Les dijimos que no, pero se bajaron. El que se me acercó a mí me dijo que no me iba a hacer nada, pero en eso me agarró de la mano y me jaló hacia él. Casi al mismo tiempo oí a mi amiga gritar y la vi en el piso. El que me agarró a mí me volteó y recargó en la camioneta. Me arrancó el calzón y ahí me violó.
Luego me aventó a donde estaba mi amiga llorando y el otro nos dijo que no se nos fuera a ocurrir denunciar. Caso 2. El papá de mis hijos y yo teníamos un par de semanas de haber regresado a vivir juntos, pero desde que llegó me venía celando con el vecino. Me decía constantemente que era mi amante, hasta que me harté de decirle que no y le dije que sí, que si eso quería escuchar, sí era. En ese momento sentí el golpe que me tiró de la cama y ahí me agarró de nuevo, me rebotó contra el piso. Me empezó a insultar muy enojado y me empezó a desvestir. Yo le decía que no y me movía para que no pudiera hacerme nada, pero me aplastó la cara contra el piso y sentí miedo de que me matara. Ahí me obligó. Caso 3. Nos conocimos en un antro. Él se comportó muy caballeroso. Me dijo que era gerente de un lugar y me ofreció trabajo. Me dijo que en la semana me podría llevar para que viera si me gustaba el ambiente de trabajo. El día que pasó por mí, se mostró muy amable, pero no llegamos a donde me dijo. Llegamos a una casa. Yo le dije que no me iba a bajar. Él me dijo que no lo hiciera difícil y sacó de la guantera una pistola. Me dio un golpe en la cara con la pistola en la mano. Me bajó a la fuerza del carro y me metió a la casa. Y me dijo que no me resistiera, que solo obedeciera. Me dijo que me desvistiera y me violó. Cuando terminó, abrió la puerta y me dijo, vístete y vete, como si nada. Bien, son situaciones que desgraciadamente pasan y a veces con mayor saña y con mayor dureza de lo que acabo de compartir. Pero en cada uno de estos relatos podemos identificar comportamientos diferentes que derivan en la misma acción de agresión sexual. Con ejemplos como estos que les acabo yo de compartir, desde hace varias décadas se han establecido los diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, en la década de los 70 se entrevistaron a 133 violadores y 92 víctimas y encontraron que en todos los casos estaban presentes 3 componentes: el poder, el odio y la sexualidad. En estos casos, la sexualidad no opera como la expresión primaria del deseo sexual, sino que domina el odio o la imposición de poder, y la sexualidad era utilizada para la expresión en ambos aspectos. Quiero hacer un paréntesis. Si nosotros ubicamos encuentros sexuales que se hayan tenido, en la mayoría de las personas vamos a responder que están motivados por el deseo o por el afecto o por el sentimiento. Es decir, el acercamiento sexual tiene un componente que no está relacionado ni con el odio ni con el poder, sino que en su expresión sana está relacionado con estos otros componentes que acabo de mencionar, ¿no? Mínimamente con el deseo compartido y consensuado. En este caso, de estas investigaciones que se hicieron, podemos nosotros identificar que los componentes que estaban no eran ninguno de estos, sino que era más bien la imposición de poder o el odio. Y en estos casos que yo acabo de señalar, podemos identificar cómo está el componente de la imposición de poder, ¿no? En el primero y en el tercero, y cómo está la del odio en el segundo componente, ¿no? Entonces, estos autores, que son Groth y colaboradores, nos hablaron de que el violador que lleva a cabo esta acción por un motivo de poder o cuyo componente de poder es el que predomina, lo que busca es ejercer el poder y el control, y aquí lo vemos, por medio de un arma, ¿no? O fuerza física o amenaza de daño. La agresión tiene como fin el sometimiento y sumisión de la víctima, pero su meta es verla como una relación sexual de conquista. Lo vemos en el ejemplo que acabo de señalar con el arma, en donde en realidad la agresión se da porque hay una cierta resistencia por parte de la víctima, y el punto clave de esta persona está como en este sentido de pensarse como en la conquista. Incluso la misma persona al principio lo señala, ¿no? Como muy caballeroso, muy, muy atento.
Para este agresor, la sexualidad es el centro principal de su autoimagen o su autoestima. Podemos a lo mejor ahí rastrear una situación en donde es muy importante, ¿no?, el ejercicio de la sexualidad, incluso yo agregaría hasta como parte de su identidad masculina. Y es importante en cuanto a la forma en que se estructura su autoimagen, ¿no?, y su valoración personal. Podemos encontrar que las personas que tienen este tipo de tendencia de violación de poder, en realidad son personas que sienten indefensión, que toda su historia de vida los ha llevado a tener una desvalorización de su ser, así como una inadecuación y temor al rechazo. Este tipo de violaciones son premeditadas, lo vemos claramente. La cita, pasa por ella, la está tratando como de seducir, ¿no? Entonces, aquí este componente es muy propio en este perfil que nos ofrecen Groth y colaboradores. Hay varias agresiones con diferentes víctimas y van perfeccionando el modus operandi. Generalmente, las personas que llevan a cabo, que tienen este perfil de agresión sexual, no tienen solamente una víctima, tienen varias víctimas. Y luego escuchamos que a lo mejor una sí denuncia y de pronto varias empiezan a decir, a mí también, a mí también, a mí también. Y luego se encuentran como con el juicio social, ¿no? De por qué hasta ahorita. Pero es que de verdad son situaciones que son muy difíciles de poder verbalizar, ¿no? Y además como ir a contar y esperar que haya como todo un proceso, ¿no?, de justicia. Entonces, es común que esto suceda en este tipo de perfil. Y en las víctimas suele haber pocas lesiones. También luego es una razón por la que a veces no se denuncia, porque se cree que como no tienen nada, pues no se les va a creer, cuando hay que fomentar que se dé esta cultura de denuncia y que no se limite, ¿no?, a creer que se requieren como ciertas lesiones. Los mismos autores de Groth y colaboradores nos hablan del perfil del agresor sexual, violador, odio. Y nos dice que en este caso el agresor lo que expresa es rabia, ira, desprecio y odio, y la meta es descargar estas emociones. En realidad la agresión sexual es solo otra forma de violencia física y el sexo se transforma en un arma y la violación es el medio para herir y degradar. Utilizando lenguaje vulgar y abusivo, el nivel de agresión puede llegar a ser brutal y la víctima sentir amenazada su vida. La motivación es la venganza o el castigo. Y aquí podemos identificar claramente en el segundo ejemplo que yo les comparto, el que habla de que tenía su pareja y de que llevaban poco tiempo que habían regresado a vivir juntos, que la estaba celando constantemente, en donde podemos identificar que la pareja, el hombre se siente celoso, se siente desplazado o minimizado en comparación con otra figura masculina y esto le genera un extremo sentimiento de ira que en realidad lo expresa a través de la agresión sexual. Y aquí se ven los componentes. Está precisamente el lenguaje vulgar y abusivo, el tipo de violación que lleva a cabo, el que la víctima sentía que podía correr peligro de muerte, etc. Entonces, estas dos formas, ¿no?, de perfilar de Groth y colaboradores, pues podemos nosotros encontrarlas aquí. Esto fue en la década de los 70, imagínense. Viene después la década de los 90. En la década de los 90 tenemos otro tipo de perfilación o de propuesta en relación a los perfiles de los agresores sexuales de Knight y Bentley, en donde ellos lo que hacen es que encuentran otras características que pueden ir como aglomerando para hablar de diferentes tipos de agresores sexuales. Y ellos comienzan con el oportunista, que es muy parecido al ejemplo que yo les comparto de las chicas que pedían aventón y que estas personas pues las vieron ahí y se bajaron, ¿no? Y ahí las violaron. Entonces, ¿qué tenemos como perfil del agresor sexual oportunista? Pues que tiene un alto grado de impulsividad. No se detiene, no lo planea, no es que las conociera, ¿no?, hiciera como toda la estrategia para buscar hasta el lugar en donde llevarlo a cabo, solamente las vio en la calle y pues lo llevaron a cabo. Entonces, la impulsividad tiene un alto grado. Tienen diferentes tipos de comportamientos antisociales, pues de hecho, aquí podemos a lo mejor rastrear uno, ¿no? Venían conduciendo, no sé si en estado de ebriedad, pero pues por lo menos venían tomando, ¿no? Y eso es como una de las conductas
que está fuera de la norma o de lo esperado de las reglas. Luego tenemos cierta desadaptación general, son personas que por lo regular no caben, no tienen como muchos, no son populares, no tienen como una vida social, pues como muy constante, ¿no? O adaptada, más bien se juntan con personas que son muy parecidas a ellos y no son tan sociables, ¿no? Y por lo regular vamos a encontrar algún consumo de sustancias tóxicas, desde las legales hasta las ilegales. Tenemos al intensamente enojado, alto grado de rabia global, presencia de comportamiento agresivo en diferentes ámbitos y rasgos de sadismo. Quiero señalar, porque se parece un poco al último que vamos a revisar de estas autoras, pero quiero señalar que en el caso del intensamente enojado son agresores sexuales que tienen una vida en donde prácticamente nada les sale, o sea, viven como molestos con todo, enojados con todo. Por eso se le llama intensamente enojado, no tanto con la persona a quien van a violar o a quien han violado, sino más bien como es un enojo generalizado con todo, ¿no? Y podemos incluso ver que son personas que hasta con los animales presentan cierta crueldad. En este caso tenemos también el perfil del agresor sexual de Nighty Plenty, que se denomina como una motivación sexual, o sea, como que su motivación es meramente sexual. Hay una preocupación sexual permanente, sentimientos de inadecuación, centrado en sus necesidades y no se considera a sí mismo agresor sexual. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer en un ámbito laboral, un compañero de trabajo o un jefe que está constantemente sintiéndose en anhelo sexual por alguna de las personas que trabajan ahí, alguna compañera o alguna subordinada. Y entonces eso está como constante. De pronto le hace insinuaciones, ella puede decir no estoy interesada, ¿no? Pero sigue en esta primera parte de agresión sexual, que sería como el hostigamiento o el acoso sexual, y en un momento dado van a lo mejor a departir, beben, consumen alcohol, y ya bajo los efectos del alcohol, la chica no se niega, no puede decir que no dice que no, y entonces se da el acto sexual. Se considera agresión sexual porque no estaba como en todos sus sentidos, ¿no? Para poder seguir oponiéndose, y estaba bajo los efectos del alcohol o a lo mejor de alguna otra droga, a lo mejor un estupefaciente, y entonces se lleva a cabo la agresión sexual. De hecho, he tenido personas en entrevistas que me dicen, es que así sucedió y yo me siento muy mal, pero yo no sé si esto es violación. Ajá. O sea, no, lo viven como algo que no lo querían vivir, como que algo que no era esperado, que si hubieran estado sin beber alcohol, hubieran dicho que no, y pero por otro lado, no lo alcanzan como a dimensionar. Igualmente pasa con el agresor dice, no, pues se nos pasaron las copas o estábamos tomados y pues así sucedió, ¿no? Igual le podemos quitar el componente del alcohol, y seguiría siendo un perfil de motivación sexual cuando está más bien centrado en su intención de tener una relación sexual con alguien que ya le dijo que no. Luego tenemos la motivación, que es de vengativo, en donde podemos rastrear una forma de educar en donde está en constante enojo y rechazo hacia todo lo que implica lo femenino y específicamente hacia las mujeres. Entonces es muy común detectarlos, ¿no? A través de comentarios que se les denominan comentarios misóginos, en donde se ofende, ¿no? Se descalifica, se culpabiliza a la mujer, y tienen como mucha dificultad para poder relacionarse, es decir, sus habilidades sociales para relacionarse o interactuar con otras mujeres son muy bajas, o bien han tenido experiencias en donde les deja cierto resentimiento y rabia, como burlas o minimizaciones por parte de otras mujeres. Entonces, es un poco como en una violación, vengarse de todas las mujeres que en su interpretación él ha sido víctima, ¿no? de ellas. Entonces, bueno, este es el perfil psicológico de Nighty Plenty, que se enfocaban 100% a cómo eran los violadores. Pero luego, a principios de esta década, viene David Canter
en donde nos dice, bueno, y si de pronto preguntamos a las víctimas también cómo fue el proceso de violación, a ver qué surge, a ver cómo se establece, ¿no? A lo mejor algún otro tipo de perfilación o de diferencia. Y entonces ellos, David Kanter con su equipo, crean lo que se denomina sistema de clasificación conductual, que es la perfilación que voy a terminar. Y es muy sencilla, realmente esta perfilación no tiene como tantas características, porque lo que nos dice es, a ver, vamos a acercarnos a la víctima y vamos a preguntarle cómo fue la violación, qué tipo de violencia hubo, cómo se sintió, qué pasó, ¿no? Que nos vaya narrando, que nos relate cómo ocurrió. Y entonces identificaron que había mujeres que se habían sentido que eran vistas como objeto y que entonces la violencia era extrema porque se despersonaliza completamente a la persona y lo vemos en cualquier tipo de delito como el secuestro, el robo, etcétera. Cuando se despersonaliza a la víctima, entonces ya no hay como este mecanismo, este regulador que se tiene para no dañarla tanto, sino que es como, bueno, pues ya, o sea, es X, ¿no? Es una cosa. Entonces, la violencia es extrema. Nos decía que también había otra posibilidad, que era ser visto como medio, y que la violencia solamente se llevaba a cabo si era necesaria. ¿Qué quiere decir que era vista como medio? Bueno, pues que atendía más que nada como a la satisfacción de sus propias necesidades. Por ejemplo, en el caso del que utiliza la pistola, atendía a su propia necesidad de el acto sexual y a lo mejor como esta corroboración, ¿no? de lo que el mismo perfil nos menciona, de ser conquistador o de reforzar su identidad masculina. Y entonces la violencia la utiliza solamente si es necesaria. Y luego tenemos en la víctima como persona. Cuando se da, por ejemplo, lo que les platicaba hace ratito, ¿no? De donde ya hay una relación a lo mejor como más cercana o como que se da en este interés o en esta motivación meramente sexual, y claro que ve a la otra persona como otra persona con la cual quiere tener un encuentro sexual, entonces la violencia vista como daño, ¿no? Específico al cuerpo, porque obviamente pues la violación por tal es violencia, estaría mínima o ausente. Entonces, Kanter lo que hace es que analiza estos patrones en cuanto a la violencia utilizada y dice, bueno, quien lo planea, ¿no? Existe quien lo planea, existe siempre como cierta relación, puede haber o no una relación entre agresión y víctima, y dice, también podemos nosotros encontrar que hay unos que son como muy impulsivos, muy expresivos, y otros que son muy instrumentales, ¿no? Como quien lo utiliza como un medio, quien lo planea, quien la objetiviza o cosifica a la víctima, y que puede ir como dándose diferentes formas de interacción en relación a este ejercicio de la violencia ya en otro aspecto, no nada más en cuestión de agresión sexual. Entonces, bueno, aquí tenemos estos tres modelos de perfil psicológico y bueno, pues me gustaría a lo mejor como hacer una conclusión en donde pudiera yo compartirles que el agresor sexual, el término del agresor sexual, se utiliza para aquella persona que daña el cuerpo, la sexualidad de otra persona. Vemos por estadística que en la mayoría de las ocasiones esa otra persona que recibe el daño es una mujer, ¿verdad? Y quien lo lleva a cabo es un hombre, pero claro, no podemos dejar de lado que existe también adolescentes, mujeres, ¿no? Que llevan a cabo este tipo de agresión sexual hacia niñas, niños, adolescentes u otros hombres. Sin embargo, las mismas estadísticas pues, nos refieren que quien recibe más esta agresión sexual son las mujeres y quien las lleva a cabo, en lo general, en la mayoría, son los hombres. Y ya platicábamos como de toda esta estructura de imaginario, ¿no? De sistema social androcéntrico. Luego tenemos que los perfiles psicológicos del agresor son una forma general de categorización que no se agota en sí misma. O sea, aunque yo ya les mencioné algunas características, algunas particularidades, pues en realidad es una forma a lo mejor como de englobar, pero no significa que ahí termina. Tenemos, acuérdense, siempre que acercarnos a cada caso
para ver en cada caso, pues cuáles son como esos otros aspectos que pueden ir surgiendo en la individualidad. Luego también quiero concluir diciendo que, que estas categorizaciones se van a establecer a partir de los datos generales que ya hablábamos, ¿no? Como de los aspectos psicológicos, sociales, demográficos, etcétera, pero que también tiene mucho que ver la motivación que los lleva para llevar a cabo este tipo de agresión sexual. Así como también algo que dice Vicente Garrido, que a mí me gusta y que bueno, lo quiero compartir con ustedes, es que no podemos decir que un sujeto que realiza tocamientos en un autobús, ¿verdad? Aprovechando la aglomeración, tiene la misma psicología que un violador sádico, ¿no? Que es otro tipo de características extremas, ¿no? Dentro de la agresión sexual. Y bueno, efectivamente, ¿no? En el caso del agresor sexual por violación adulta, también podemos encontrar diferentes características, entre las que van a coincidir, acuérdense bien, las distorsiones cognitivas respecto a las relaciones sexuales, cómo son integradas, ¿no? Esta idea de relacionarse sexualmente, distorsiones cognitivas respecto a la concepción de la mujer en una marcada división de roles, en donde se atribuye una visión negativa de las mujeres y se atribuye un rol masculino de dominio y de agresividad, ¿no? Como característica esencial, y que se identifica también como común denominador mecanismos cognitivos de autojustificación que niegan el delito. En la mayoría puede encontrarse esta particularidad, o sea, no, yo no lo hice, yo no fui, ¿no? Y la empatía. La empatía limitada, ya que en el momento en el que un agresor sexual avanza sobre la víctima, en la víctima va a haber siempre una respuesta emocional que se manifiesta a través de todo su cuerpo, de su cara, de su mirada, de su postura corporal. Y estos elementos son los que echan a andar la empatía. Y un agresor sexual no los registra. Entonces pasan por alto, llevando a cabo, pues a lo mejor como un común denominador, como un rasgo psicológico común en los agresores sexuales en general. Entonces, bueno, pues con esto termino mi exposición. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Pau. Igual si puedes dejar de compartir para abrir Sí. la pantalla. Y Voy a pues ahí, prender la luz. muy bien, también. Hay varios comentarios a lo largo de tu exposición, saludos, felicitaciones, pero también hay algunas preguntas, sobre todo con lo que comentabas para generar el diálogo. Y pues sí, lo que voy a ir haciendo te las voy planteando y ya tú las expones, tú las platicas, ¿no? En ese punto. Bueno, una de las preguntas se me hizo curiosa, interesante pues. Dice, cuando un hombre culpa a una mujer del ataque sexual y no es el atacante, o sea, el hombre que culpa a la mujer, sino el juez, el MP, el defensor, ¿evidenciaría que ellos tienen perfil de agresores? Ese es un planteamiento. Yo no lo podría como categorizar como perfil de agresor, porque primero lo hablaría desde la ausencia de perspectiva de género. Entonces, creo que cuando no nada más un MP, un juez o un servidor público, sino cualquier persona, incluyendo también mujeres, hacen esta expresión verbal de culpabilizar a la mujer, eh, está anclado a esta idea que se tiene de que, primero, de que la víctima es culpable de que le pasen cosas, pero en cuanto a las cuestiones de género, que la mujer es la responsable de cuidar su propia sexualidad, ¿no? Entonces, que si ésta se vio violentada, pues fue porque falló en algo. Me parece que va más aterriza mejor, ¿no? En una pista donde falta la perspectiva de género y falta como esta autorreflexión de ver cómo se ha construido la idea de que la mujer tiene que verse como la pionera, la guardadora, ¿no? De su propia sexualidad y del cuidado de su cuerpo. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas
dice, ¿cómo se le denomina a aquellas mujeres que justifican ese tipo de agresiones? Ejemplo, ella provocó a mi pareja por la manera de vestir. Sí, bueno, creo que volvemos como a este punto de partida y me gustaría a lo mejor como aprovechar el vínculo, ¿no? De estas dos preguntas para explicar un poco. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, vamos a comprender de que no es una situación de hombres específicamente y de mujeres específicamente, sino de que es una cuestión de un sistema de organización cultural en el cual hemos crecido y a partir del cual hemos aprendido que así a explicarnos la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de que un hombre sea el único que puede emitir a lo mejor este tipo de comentarios, sino también como mujeres, como ahorita el ejemplo, ¿no? De es que ella provocó a mi marido, que además está como en el imaginario, ¿no? De que al marido no tiene esa voluntad a lo mejor de decidir si sí o si no, ¿no? O sea, sino que hay otra persona que está como, como provocando, ¿no? Y que se le quita hasta la posibilidad, ¿no? De decir que no. Y que me gustaría señalar, porque también lo escuché en la conferencia anterior, ¿no? Que tiene un origen muy, muy judeocristiano, ¿no? En el sentido de que cuando Eva propone comer la manzana y Adán dice, bueno, ¿no? Y a quien le avientan toda la caballería es a Eva porque le ofreció la manzana. Entonces, pareciera que es la misma historia, pero en otro sentido, en el hecho de decir, bueno, veámoslo de esta manera, o sea, cada quien es responsable de sus actos. Si a una persona X, ¿no? Hay otra, se vista como se vista o venga de donde venga, tiene como ciertas insinuaciones, pues está en la otra persona, si quiere o no quiere, decir sí o no. Pero ¿qué sucede? En nuestro sistema social androcéntrico, la responsabilidad de la conducta del hombre se le atribuye a la mujer, no se le atribuye al hombre. Y al hombre se le atribuye la exigencia como de la conquista, como del hecho de cómo vas a decir que no, cómo vas a decir que no, pues que no eres hombre. Entonces, todas estas cosas juegan, pero si nos damos cuenta, ya no estamos hablando de hombre y de mujer físicamente seres humanos, estamos hablando de concepciones que tenemos sobre esta dinámica. No sé si expliqué bien la respuesta. Para mí sí, espero que para los demás también. Hay otro par de preguntas. La siguiente nos dice, ¿es posible castigar a un violador en juicio, en proceso, aun cuando la violación haya sucedido hace 3 años, a través de peritajes psicológicos, el victimario de la víctima? Creo que entender que sí se puede probar, me imagino. Ajá, ok, sí, no, no, porque yo de prescripción no sé, pero creo que sí todavía entra como dentro de prescripción. Bueno, no lo sabría realmente, ¿no? O sea, sí se puede a lo mejor como, como llevar a cabo un proceso en el cual pues todo el sistema, todo el aparato respondiera a las pruebas que se requirieran, ¿no? Y que pudieran a lo mejor como establecerse, yo diría desde la psicología como, no sé, la situación narrativa, ¿no? Que la persona experimenta, pero el desenlace que tenga, yo lo ignoro, la verdad, cómo pudiera ser. Entiendo que si no ha prescrito, pues claro que se puede actuar. Bien, y la última pregunta que tenemos dice, ¿es efectivo realizar perfiles geográficos para identificar a agresores sexuales? Y si es así, ¿cómo se pudiera realizar ese perfil geográfico? El perfil geográfico ha tenido como cierto éxito y básicamente, si no mal recuerdo, se realizó aquí en Aguascalientes hace aproximadamente como unos 11 años con una persona, a un agresor sexual infantil, en donde se ubicaba donde se llevaban a cabo, ¿no? Se llevaba como a las niñas, ¿no? En cierto punto y luego las dejaba en otro punto. Entonces se empezó a identificar cuál era el rango de movimiento de la persona y de esa manera se empezó como a intuir o a deducir como qué características podría tener la persona en el aspecto social y de a lo mejor hasta laboral, si no mal recuerdo, porque veían como las rutas que llevaban, ¿no? Hacia dónde podían estar como alrededor dirigidos en relación a su oficio. Entonces,
Yo lo recuerdo, pues creo que por ahí del 2008, 2009, bueno, aquí en Aguascalientes, que fue como una de las estrategias, no la única, porque también hay que mencionar que no son estrategias aisladas, siempre tienen que complementarse con otras estrategias, pero sí es posible. Muy bien, hay una otra pregunta que acaban de poner. Bueno, dice, existe un asunto en donde un padrastro viola a su hijastra, la madre de esta persona no desea el divorcio y la sentencia es dictada de oídas. No sé a qué sentencia se refiere, si a la penal o al divorcio, no entiendo esa parte. Esto es, la madre dice que que el padrastro violento, esto es, la madre dice que el padrastro violento, está mal planteada. Dice, la actitud de la madre es un trastorno, o sea, me imagino que se refiere a que si la actitud de la madre de no querer separarse del esposo por este hecho violento a la hijastra. Dice, la actitud de la madre es un trastorno y de ser el caso, si tiene alguna denominación, dice el trastorno. Está incompleta la pregunta, de hecho, está como mal redactada. Bueno, pero igual y a lo mejor lo que me viene a la mente y comparto. Cuando nosotros escuchamos el término trastorno, podemos nosotros identificar ya sea trastornos de personalidad o bien algunas otras condiciones de tipo mental. Generalmente cuando nosotros en salud mental nos vamos a referir a un aspecto denominado trastorno, podemos acudir a un manual que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, precisamente, en donde vienen ciertas configuraciones para poder determinar, ¿no?, qué son. Y coloquialmente se suele decir, es que estás enferma, ¿no? O sea, es que ¿cómo haces eso? Estás enferma o estás trastornada, pero muchas veces no cumple con los criterios para poder establecerlo ya de una manera científica desde la psicología o la psiquiatría. Veo que este ejemplo que nos comparten no es no es aislado, o sea, lamentablemente no es algo que, ay, qué raro que estén comentando eso, ¿dónde habrá pasado? No, o sea, realmente esto que nos están compartiendo es bien común. Y lo que sucede, y lo explico, lo podemos explicar desde diferente trinchera, pero a lo mejor una trinchera que hoy es propicio explicarlo, que es desde la perspectiva de género. Debemos de comprender que la manera en la que se van estableciendo las relaciones de pareja entre una mujer y un hombre suele tener, en la gran mayoría de estas implicaciones de relación, suelen tener un grado de dependencia económica, dependencia afectiva, dependencia sexual hacia la pareja. Y esto hace muy difícil que, a pesar de que sepa que esta pareja masculina ha abusado de su hija, hace muy difícil el desprendimiento. Y es también muy similar a lo que pasa con la violencia física o psicológica, ¿no? Dentro del hogar. Y no lo podemos denominar como tal, a lo mejor como un trastorno, ¿no? Podemos a lo mejor identificar estos elementos que hacen que la persona, la mujer, la madre, ¿no?, de esta hijastra, de la menor, de su hija, no pueda desprenderse o no quiera aceptar que está sucediendo o quiera minimizarlo o quiera hacerlo pasar como que, ay, no, bueno, ya pasó una vez y no va a volver a pasar, yo me encargo. Lamentablemente es bien común y esto, desde esta perspectiva, se explica de esta manera. Y no tanto desde la existencia de un trastorno. Muy bien, Pau, muchas gracias. Bueno, ya también te agradecemos por cuestión de tiempo, te agradecemos mucho tu participación, la verdad una charla muy enriquecedora, temas muy interesantes, muy importantes y como siempre muy amenos y muy claramente expuestos por ti. No sé si me pudieras devolver el carácter de hospedador para proyectar tu presentación, algo similar con Karen, que también nos estabas viendo ahí, que sería si te pones ahí en participantes y lo abres, te aparezco yo, igual le puedes dar clic derecho y te debe dar la opción de hacer hospedador. Mira, le puse una opción que dice varios participantes pueden compartir simultáneamente. No sería ahí donde dice, en la parte de abajo donde dice participantes. Es que sabes que donde dice participantes, me dice que invite a alguien. Ah, no, bueno, entonces nuevamente nos quedamos sin proyectar ¿Cómo ves? no, no hay problema, pero ya te la haré llegar. Pues obviamente es un reconocimiento que expide el Muchas Centro de gracias. Ciencias Sociales y Humanidades
por conducto del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por el Centro de Ciencias Sociales y el Departamento de Derecho, para la doctora Paola Villalobos por la exposición de la conferencia Perfiles Psicológicos del Agresor Sexual en este Congreso Internacional de Derecho 2020. Nuevamente te agradecemos. Han estado comentando algunas personas que si las presentaciones se pueden hacer llegar, bueno, platicaremos ahí con las ponentes por si quieren compartir el material y subiremos algún vínculo en Google Drive para que lo puedan descargar. Les agradecemos mucho a todas y a todos. Muchas gracias, Pau. Gracias por... Al contrario, muchas gracias y muchas felicidades por esta iniciativa de hacer un congreso en línea y muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron hoy conectando interesadas en estos temas. Sí, sí, sobre todo le agradecemos también mucho a las personas que estuvieron con nosotros en ambas conferencias, porque pues gracias a ustedes es por cómo se organizan estos eventos y son para ustedes. Entonces, a todas y a todos los vemos la próxima semana. El próximo miércoles continuamos con este congreso con un par de conferencistas. Que pasen bonita noche y muchas gracias, Pau. Gracias a todos y a todos. Gracias, buenas noches. Listo. Listo, le paro la grabación, ¿verdad?